Canarias, ¿cómo están? Les saludamos desde Mírame Canarias y como ya lo están viendo, les saludamos desde Decisión 2023. Les agradecemos que nos estén acompañando en estos días tan intensos y ya saben que tenemos mucha información que contarles y ya seguramente lo habrán visto en pantalla. ¿Quién me acompaña? ¿Quién tengo el placer que me acompañe? Que es el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González. Marco, muchísimas gracias por estar en este espacio en Decisión 2023 para contarle precisamente a los portuenses por qué sí y por qué no este 28 de mayo deben ir a votar y por usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a ti especialmente por ser la primera vez que coincidimos en un plató de televisión, que hemos tenido la oportunidad de compartir espacios en la vía o en feria o en otros momentos, y siempre es un placer verte y ver y comprobar esta juventud tan preparadísima como es tu caso, ¿no? Muchísimas gracias, alcalde. Pues yo creo que tenemos muchísimas cosas de las que hablar del Puerto de la Cruz, por supuesto, y creo que es importante que empecemos por esa renovación que tiene la ciudad. La verdad que vas al Puerto de la Cruz y tiene una cara totalmente diferente y yo creo que es ideal que empecemos por ahí. Sí, yo creo que el hecho de la consecuencia de haber tomado un rumbo distinto cuando de repente apareció pues, una crisis mundial, un cero turístico para una ciudad como la del Puerto de la Cruz, que quizás otros lo notaron menos, porque no es lo mismo tener un grupo de excursionistas visitando tu pueblo una vez a la semana, 2 veces a la semana, o incluso unas horas, que realmente tener una dependencia económica tan importante como tiene Puerto de la Cruz de su principal motor, que es el turismo. No ha sido, y fueron momentos muy duros, pero creo que la valentía, el hecho de darle la vuelta al calcetín, de no parar, de pensar cómo darle al puerto una oportunidad y hacerlo a través de lo que fue siempre un elemento diferenciador del Puerto de la Cruz, que es su capacidad, su talento, su creatividad, esa ciudad de vanguardia que todos recordábamos, ¿no? Y a pesar de las circunstancias, ahora estábamos viviendo otros momentos. Yo creo que estos son los frutos de ese trabajo, de haber tomado decisiones muy duras en aquellos momentos, de reactivar la ciudad, de no escondernos. Se ha despertado un orgullo de pertenencia de la ciudad importante y eso ha hecho consigo pues estar hablando de haber convertido a Puerto de la Cruz hoy en día en una ciudad atractiva para la inversión. Lo es por seguridad, lo es por evidentemente su prosperidad y yo, como digo siempre, si el dinero se mueve es por algo, ¿no? Y estar hablando de cada día que nombro una cifra, crece más. El otro día decía, pues ya tengo que cambiar la frase porque decía al principio de Fitur 40 millones de euros, de repente apareció la compra del We Are La Paz y apareció la compra de hotel, ya estábamos hablando de 50 y a día de hoy tengo que estar hablando de casi 60 millones de euros invirtiéndose en la renovación, en la compra de inmuebles, en una oportunidad, en una planta hotelera que alguna estaba abierta y necesitaba renovarse, pero en otras, como puede ser el propio Hotel Tagoro o puede ser el Hotel Los Príncipes o el Hotel San Telmo, especialmente incluso la compra del Hotel Martianes, estamos hablando de inmuebles que en algunos de los casos puede ser más de 20, 25 años que están cerrados, donde probablemente todo el mundo seguía paseando por el puerto y pensando que nunca más se iba a tener esa posibilidad de ver el hotel abierto y todo eso que era como un elemento de añoranza, hoy en día es una realidad, ¿no? Esa es una de las principales razones que todo el mundo tiene que reflexionar este sábado, el día de la reflexión, para el domingo devolvernos esa confianza que siempre he tenido de la ciudadanía portuense, ¿no? Alcalde, decía esas obras de renovación de los hoteles, pero quiero hacer especial hincapié en ese Gran Hotel Tagoro que sin duda pues, ha sido una sorpresa grata para todos los portuenses y para todos los canarios en general porque es un símbolo del Puerto de la Cruz y me gustaría que hagamos especial hincapié en esta renovación. Así es, sin ninguna duda, incluso una insignia, me atrevería a decir, para Canarias, ¿no? Por todo lo que representa para el sector turístico, por todo lo que en su momento representó y porque ahora de alguna manera un hotel de estas grandes dimensiones y de gran calidad viene a posicionar y a equilibrar también la isla de Tenerife. En otros gobiernos de las derechas, en el ámbito insular y en el ámbito incluso local, pues habían ciertos presagios de que el Hotel Tagoro nunca más iba a ser un hotel, que se iba a convertir en una residencia para mayores. Había quien buscaba un camino distinto y yo estaba muy convencido que solo había que buscar a aquellos empresarios que entendieran el modelo de del turismo del Puerto de la Cruz. No solamente se encontró a través de una concesión, que este ha sido en estos últimos 3 años el tiempo que hemos dedicado a, por ejemplo, cambiar a través de una modificación parcial, de una ordenanza provisional,
una parcela que permutábamos con el Cabildo para que el hotel no tuviera que hacer fase. Hace 2 años acometía la primera de demolición, de limpieza, para no esperar. Un trabajo desde el área del Cabildo y el Ayuntamiento sin parar para poder afianzar la herramienta urbanística que lo permitiera, las negociaciones con, en este caso, patrimonio de ámbito insular, porque es un inmueble protegido y tenía que hacerse con todas las garantías de seguridad, pero hoy en día no solamente hay palas, sino que va a un ritmo vertiginoso y además fundamental que la compañía Meaningful Hotel no solamente viene a gestionar un hotel, ya está trabajando codo a codo, ha sido patrocinador de nuestro Festival Mueca, está trabajando y participando de todas aquellas señas de identidad del ámbito cultural, de las fiestas de que hacen de Puerto de la Cruz también esa no perder su esencia, ¿no? Y están muy comprometidos y eso también es muy de agradecer, como ha sido su propia presentación y como probablemente el pueblo me dé la oportunidad de seguir siendo alcalde de Puerto de la Cruz, vamos a vivir un momento histórico, ¿no? La reapertura del Hotel Taoro va a ser sin duda uno de los grandes momentos para Puerto de la Cruz y que además ha permitido que compañías como Macaronesia esté abriendo el Hotel Miramar, también renovándolo completamente, como otra inversión que llega desde Polonia, esas inversiones extranjeras que en el puerto siempre han sido tan bien tratadas y con tanto gusto para pueda hacerse esa obra también de mejora en el Risco Bello, o como también la reactivación del hotel antiguo Hotel Chiripa, que también está ya la compañía con su grupo de inversor afinando todo para poner en marcha de nuevo esa renovación, ¿no? Creo que es un momento histórico para la ciudad, es un momento que no se había dado nunca y esto tiene que ver con haber desplegado las alas del optimismo y de la ilusión en una ciudad que necesitaba realmente una energía muy positiva, ¿no? Totalmente, lo necesitaba y lo estamos ya viendo. Aquel le mencionaba cultura, ahora tendremos la oportunidad de hablar de la cultura porque sin duda Puerto de la Cruz se caracteriza por su cultura, pero quiero que hablemos también de ese plan municipal de asfaltado que se le ha dado bastante prioridad, están trabajando en esas calles principales donde tiene más tránsito y creo que también es importante que mencionemos esta parte antes de meternos con una parte más divertida quizás como es la cultura de ese plan municipal de asfaltado. Hombre, es que se han hecho muchas obras, hay quien quiere seguir viendo que el dinero del remanente la hemos utilizado para devolverle a los bolsillos los derechos de los trabajadores, lo hemos hecho para pagar deudas con la Seguridad Social porque el gobierno anterior pagó a los bancos, pero nosotros le hemos devuelto el dinero a las personas, a los trabajadores, a través de los ajustes de precio y sin ninguna duda, durante todo este ejercicio, una de esas partes muy importantes en la inversión no solamente era para pagar deuda, sino para invertir en el espacio público con la generación de proyectos, con obras que hemos también acometido en ciertos lugares de Puerto de la Cruz, en distintos barrios y sobre todo con ese plan de asfaltado, más de 3,5 millones de euros invertidos en las vías, en vías por las que rodamos todos los portuenses, pero también nuestros turistas, nuestros visitantes. Y marcamos pues quizás en el gobierno una prioridad, resolvimos, recuerdo, aquella calle Bélgica, ¿no? La entrada a un hospital y en una situación terrible, terrorífica, me atrevería a decir que no era de justicia, ni siquiera para aquellas personas que bueno, tenían algún accidente y tenían que ser trasladadas en servicios de urgencias por una vía nada cómoda, ¿no? Y a partir de ahí pues fuimos intentando repartir y equilibrando desde la Vera y la avenida Juan de Tejera o se hizo el camino cordobés, como después se ha hecho todo el barrio de Punta Brava, como se hizo el camino San Antonio, como queda pendiente mucho trabajo por hacer también. El otro día explicaba en la calle Nueva que no vamos a faltar la calle porque se decidió hacer un proyecto que también habla de saneamiento, que es un dinero que no se ve pero que es muy importante en las inversiones para comprometernos de verdad con nuestra calidad del agua, pero sobre todo para solventar los problemas que tenemos en los acuíferos de la isla de Tenerife. Así que yo creo que hemos hecho un reparto justo con los barrios, ¿no? Con aquellas vías que eran más urgentes. Nos queda mucho por hacer porque es que la herencia recibida, la falta de mantenimiento de las vías del Puerto de la Cruz era bastante importante, ¿no? Aunque a mí en la oposición nunca me vieron sacar fotografías, ni agujeros, ni nada, porque por encima de todo siempre está la imagen de la ciudad. Sin embargo, era muy consciente y por eso hemos destinado mucho dinero en este aspecto, muchas cuantías, cifras económicas que nunca serán suficientes, porque como digo, tenemos que seguir asfaltando muchas de las calles de la ciudad, ¿no?
Alcalde, también como se ha invertido bastante y se le ha dado bastante importancia a la sostenibilidad del municipio, se ha convertido en un destino pionero, pero también pionero por ser sostenible, ser un municipio sostenible. Yo creo porque por varias razones, porque forma parte evidentemente de las estrategias de ámbito, ya no solamente hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental, que también lo es, pues por las subvenciones, por las acciones, por las placas solares, por el contrato de eficiencia energética que se ha culminado con nosotros en el ayuntamiento, sino porque también hablamos de sostenibilidad social. Y esa es fundamental. Totalmente. Hay también un ejercicio de responsabilidad social por parte de las empresas, hay también una necesidad de seguir ahondando en materias, por ejemplo, como hablábamos antes, de saneamiento, muchos proyectos de la ciudad, y esa sostenibilidad social forma parte del equilibrio necesario. El ayuntamiento no puede ser el único generador de empleo de la ciudad, porque además nosotros generamos planes de empleo con pequeños planes de formación que son muy importantes, o de exclusión social, o el CEPE a través de los planes de larga duración, sino porque realmente los que generan empleo fijo son los empresarios y empresarias de la ciudad, los que les pueden dar una oportunidad laboral a nuestra gente y a todo el norte, porque todo el norte de la isla, gran mayoría que se dedica al sector de servicio, trabaja para Puerto de la Cruz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento en el que esa sostenibilidad es de verdad, es completa, una Agenda 2030 muy marcada por objetivos que son muy claros en nuestra política, y vamos a seguir ahondando en esa posibilidad, ¿no? Para también generar conciencia. También muchos proyectos específicos, concretos, desde el área, por ejemplo, de servicio. Hemos colocado ahora unas placas para que entiendan y vean el alcantarillado que va directamente al litoral, y que la gente sepa que todo lo que tire en esa alcantarilla va directamente al mar, porque ya no hay procesos de filtración, y visibilizarlo, o ponerle horario a las duchas en nuestras playas con sensores para que también nadie haga mal uso del agua que está en nuestras playas. Son una infinidad de actuaciones que solo es el principio de todo lo que queremos seguir haciendo. Alcalde, yo voy a decirle Centro de Deportes Acuáticos. Esto me ha sorprendido a mí muchísimo cuando lo veía las últimas noticias, las novedades en cuanto a la isla de Tenerife, y veía Centro de Deportes Acuáticos. Esto tengo que preguntárselo a Marco, a ver qué nos cuenta sobre ello. Bueno, la antigua piscina llevaba un deterioro muy importante durante muchas décadas, y cuando se cerró, el gobierno anterior decidió poner esos terrenos en manos de la administración insular, y se posicionó un proyecto que encontramos, pero que de alguna manera hemos no solamente avanzado, sino ejecutado este gobierno. Incluso llegaron algunas voces de la oposición a poner en duda a Pedro Martín por si le iba a dar continuidad al proyecto, y no solamente se la dio, sino que ha aumentado todos los millones de euros que una obra de estas características va necesitando después de una licitación. Estamos hablando de una inversión de casi 15 millones de euros para convertir la piscina del Puerto de la Cruz en la piscina de referencia de toda Canarias. Ya estamos trabajando con la Federación Española, con los clubes de Puerto de la Cruz, con el Océano, con el Martiane, también con Anfibio, con el Tripton, con todos los que utilizaban las piscinas para hacer de este Centro Insular de Deportes Acuáticos una referencia. Y hemos invitado además al Gobierno de Canarias para decir, aquí no solamente tiene que poner dinero el Cabildo, porque queremos ambicionar también un centro de cualificación técnica, ¿no? Como tiene quizás pues, otras partes de la isla de Tenerife, como puede ser el sur, y teniendo este Centro Insular de Deportes Acuáticos, centralizar la actividad deportiva en Puerto de la Cruz con ese centro de tecnificación con lo que respecta a los deportes acuáticos, ¿no? Creo que es una oportunidad distinta para la ciudad, una oportunidad de oro al lado de un emblema tan importante como es el castillo, y por el que también queremos en un futuro trasladar el depósito municipal para hacer de esa expansión de territorio en Puerto de la Cruz un lugar mucho más próspero que un lugar donde guardar camiones, ¿no? Comenzábamos la entrevista hablando de ese principio de la legislatura que, claro, coincidió con la pandemia, complicado, pero ¿cómo se ha trabajado con los empresarios del municipio? Porque es verdad que hay mucha dinamización, como decía, en el municipio, pero ¿cómo ha sido el trabajo mano a mano? Porque ha sido mano a mano con ellos. Hombre, lo primero, yo creo que en un momento tan complicado como fue la pandemia encontraron una administración amiga. Nosotros también, es decir, esa colaboración pública-privada la tenemos muy interiorizada. A las 3 horas montamos un servicio de comida a domicilio para hacerle llegar a todos los turistas que solo venían en alojamiento y desayuno, que no podían salir a la calle, que podían pedir comida porque se iban a morir de hambre con el encierro, ¿no? Eso fue como muy duro y ahí tuvimos muchísimas respuestas. Pero es que al día siguiente se empezaron a poner en marcha bonificaciones, por ejemplo, del 50% de la bonificación de la tasa de basura,
como un apoyo directo al sector, sin ningún tipo de decreto, ni estudio económico, ni nada, sino que directamente lo podía establecer nuestra ordenanza, y fue efectivo a todos esos grandes productores. Especialmente se le bonificó el 50% de la basura, y cuando empezamos a tener en un principio de actividad y cierta recuperación, suspendimos la ocupación de la vía pública. En el Puerto de la Cruz, la gran mayoría de los servicios de restauración ocupan nuestros espacios públicos con sus terrazas, y para afianzar su negocio y evitar también más despidos de los que ya por las circunstancias se estaban dando en la ciudad, y ese incremento de desempleo, aunque tuviera cobertura social gracias a un gobierno de Pedro Sánchez como fueron los ERTE, aún así, pues todo este tipo de medidas que íbamos tomando, poniendo en práctica las primeras subvenciones que habían para el tejido empresarial, con todo ese apoyo que desde el gobierno de Canarias, desde el Cabildo también se emprendía para todo el sector, creo que lo logramos, y que los empresarios y empresarias de Puerto de la Cruz lo pasaron mucho peor que a lo mejor los empresarios de otra ciudad, por toda esta mano derecha para aplicar estas bonificaciones y suspensiones, pero sobre todo porque es que en breve encontraban que la ciudad tenía actividad, que se despertaba, que hacíamos promoción turística, que éramos de los pocos municipios que íbamos a feria, que estaba todo el mundo parado y pendiente, y nosotros pusimos en marcha aquel Redescúbrete, Redescúbrenos en las televisiones locales, porque empezamos a tener visitantes el más cercano. Sabíamos que estaban los aeropuertos cerrados, pero para venir en carretera desde Santa Cruz, desde La Laguna, desde cualquier lugar de la isla de Tenerife, podías venir a visitar a Puerto de la Cruz, podías venir a comprar, podías venir a cenar, podías venir a dar un paseo y generar economía. Y creo que eso es por la parte que por lo menos a nosotros nos llega, y a mí especialmente, del sector empresarial. Y luego mucha seguridad a la hora de invertir en el puerto, ¿no? Una ciudad que ha prosperado, una ciudad muy dinámica, muy viva, con una oferta cultural como eje transversal, como eje transformador de la sociedad, pero con una capacidad que tiene también para multiplicar todas estas iniciativas. Cada semana inauguramos nuevos negocios. Mañana otra gran compañía vuelve a abrir otra en la propia Paseo de San Telmo, ¿no? que ha cerrado, renovado, ha abierto una, y ahora abre una segunda renovada, y es un sin parar. La semana pasada estábamos en otro inmueble del siglo XVIII con una nueva apertura de casi 3 establecimientos en uno, multiplicando esa oferta de calidad para el aumento del target, para que la gente vengan turistas más días, de mayor poder adquisitivo, se gasten más en la ciudad, y también evitar esa huella de carbono con turistas de fines de semana o de poca estancia, ¿no? Alcalde, vamos a hablar también de mejoras de los parques y jardines, que también se ha estado trabajando en este ámbito, pero también me gustaría que nos hablases de esa ampliación de aparcamientos, que también era fundamental, era un reclamo de los portuenses y las portuenses, pero también de los visitantes, como bien decía, de los turistas, de los canarios que nos acercábamos a Puerto de la Cruz, y también es importante hablar de ello, de esa ampliación que tiene el Puerto de la Cruz en cuanto a sus aparcamientos. Y sigue siendo uno de los grandes objetivos, ¿no? Todas las grandes ciudades tienen problemas de movilidad. Nosotros tenemos un plan que es como la parte filosófica, ideológica, y luego hay que poner en marcha muchas iniciativas que lleven. Hemos hecho cosas muy puntuales que pueden parecer a lo mejor más banales, pero redireccionar una calle nos daba 30, 40 aparcamientos, y al vecino que al final va en coche, aunque tenga una entrada y una salida, si hay 30 vecinos que aparcan, pues bienvenida sea, ¿no? Y hemos actuado en muchas obras, concretamente, o incluso eliminado zonas deportivas que durante años no han tenido ningún tipo de atención, y generar nuevas zonas de aparcamiento ha garantizado algo tan especial y fundamental como no solamente es la movilidad y la sostenibilidad, sino que es la seguridad. Cuando hablamos, por ejemplo, de aparcamientos, de estacionamientos cerca de un centro educativo, ¿no? De un colegio, como ha ocurrido en La Vera o en San José Obrero, nos quedan los grandes proyectos, el hecho de hacer de Puerto de la Cruz una ciudad atractiva para albergar lo que pueda ser en un futuro, y ya hemos dado el primer paso, que ha sido recuperar, por ejemplo, los terrenos de la estación de Guagua, ¿no? Eso es un hito de este gobierno, terrenos que estaban en posesión de un ministerio, y que para pensar cualquier cosa habría lo primero que recuperar la titularidad de los terrenos, como hemos hecho con el inventario de patrimonio, para propiciar otras oportunidades en la ciudad. Yo creo que ahora estamos en el momento en el que cualquier inversor, al igual que están comprando hoteles, quiere invertir en esa red de aparcamientos tan necesaria y hacernos eco. Ya tenemos también incluso una partida económica en el Cabildo de Tenerife para algún aparcamiento público, y estamos ultimando en este caso todos los proyectos, porque de alguna manera es necesario
para la ciudad. Esas mejoras de jardines es evidente en la zona del casco. Totalmente. La empresa que nos presta el servicio está haciendo un esfuerzo tremendo por poner al día también muchos lugares y espacios en el que no han sido atendidos durante todos muchísimos años, y estamos ahí como en la recta de empezar a equilibrar ese servicio de excelencia, que es lo que queremos, ¿no? En el puerto se nota mucho porque hay mucho esfuerzo puesto en el centro, porque es el gran lugar donde también nos visitan y residen, pero ahora nos queda llevar esa excelencia a los barrios, ¿no? Bueno, estamos haciendo un repaso, yo creo que por todos los pilares fundamentales que le puede interesar a las personas que nos están viendo, pero a mí principalmente hay un área que bueno, se ha aumentado ese presupuesto, y es el área de derecho social, que creo que es fundamental, sobre todo en este momento que después de la pandemia parece que fuera más importante, y creo que también es fundamental hablar de esta ampliación del presupuesto en este área tan fundamental como es hoy en día. Es que así lo hicimos casi sin pandemia, ¿no? En el primer presupuesto que preparábamos, pero es que además con una situación de estas características tuvimos que hacerlo casi por obligación y con urgencia, ¿no? Y era tan importante poner y dotar del propio remanente de tesorería del ayuntamiento 1 millón de euros más por cada uno de los ejercicios, como era afianzar un trabajo que era muy importante, que las ayudas de emergencia fueran de emergencia de verdad. O sea, habían ayudas de emergencia en el Puerto de la Cruz que podían tardar 3 meses, cuando ahora se puedan dar en 20, 25 días, máximo un mes, y si todo el expediente del usuario está en orden, ¿no? Creo que es un paso importante, no solamente la dotación, sino también la celeridad con la que se está atendiendo a las familias. Hemos incrementado y recuperado una política que no existía, que era la política de las subvenciones en el ámbito social. Cada una de esas entidades que nos ayudan, porque nosotros no tenemos ni manos ni ojos suficientes, no llegamos a todas las familias que nos necesitan, y el trabajo de las ONG es brillante, fundamental. Y para eso también la Administración tiene que poner herramientas a disposición. Totalmente. Y hemos generado esas políticas de subvenciones y aprobado algunas partidas de 10.000, otras de 20.000, otras de 30.000, incluso algunas de 40.000 para diferentes entidades que están, por ejemplo, atendiendo a las personas sin hogar, son colectivos y que atienden a personas con discapacidad, como puede ser pues, o Visión Azul, o ASMI Puerto, o AFE Salud Mental, o Cáritas con un proyecto específico, o Cruz Roja, o bueno, tantas entidades que colaboran y que participan de nosotros, de esa ayuda a las familias que peor lo pasan, ¿no? Así que ahora toca seguir equilibrando estas partidas económicas. No acaba la crisis, ni va a acabar. Ojalá todo el mundo, por una dignidad personal, no tenga que recurrir al ayuntamiento para pedir ayuda, ¿no? Sino que sus propias familias hayan ingresos como ya existen gracias al gobierno también estatal. Ya nadie está sin recursos en ninguna casa, sea el ingreso mínimo vital, sea cualquier tipo de las prestaciones que se han aprobado, pero como son insuficientes para muchas veces sobrevivir una familia, lo que esperamos y deseamos es que la ciudad sea una ciudad generadora de empleo para que todo el mundo pueda pues atender sus necesidades sin necesidad, en este caso, de que sea el ayuntamiento quien las cubra, ¿no? Sino que la cubra su trabajo, su esfuerzo, como hemos hecho todos durante tantos años, ¿no? Alcalde, me quedan muchos asuntos que tratar, porque me encantaría hablar del bienestar animal, que también le han dado importancia, seguridad, bueno, una infinidad de asuntos que me encantaría seguir tratando, pero nos quedamos sin tiempo, y me gustaría que rematásemos con ese sector cultural, que al final son líderes, los conocen, me atrevería a decir, en cualquier parte del mundo por ello, y creo que deberíamos acabar así esta entrevista. Sí, podríamos haber hablado de muchas políticas, ¿no? Apuntaba bienestar animal, podemos apuntar mayores, infancia, vivienda, bueno, tantos pasos que se han podido dar en igualdad, unos pasos de avance de verdad, de protección de víctimas de violencia de género, en políticas LGTBI, o sea, mucho avance en muchas materias para una ciudad como Puerto de la Cruz, pero especialmente en un momento clave como era esa situación tan complicada. Era una competencia que yo no delegaba como alcalde, no me la hubiese perdonado en nombrar un concejal de cultura, que las competencias quedaron en el área de alcaldía, al igual que el área de seguridad, ¿no? Después de 16 años tenemos a 15 policías en una academia, en prácticas, que van a estar a principios de julio en la calle. Eso era una tarea y un objetivo claro, igual que la mejora de dotación de los vehículos, pero sin ninguna duda de esas dos áreas que dirijo, la cultura tenía que ser el eje transformador de la ciudad. No hubiese ocurrido nada sin la cultura entendida en toda su expansión, en todos sus valores. No hablamos solamente de la política de festivales, que es tan importante para una ciudad como la del Puerto de la Cruz, y que además
ha hecho que el ayuntamiento, poniendo muy poco, hay iniciativas en las que el ayuntamiento no llega ni a cofinanciar un 5 o un 10% de producciones culturales que pueden llegar y rondan o superan incluso algunas más de 1 millón de euros de inversión privada. Claro. Esto es totalmente aplausible porque esto tiene a su vez un impacto multiplicado por 4, por 5 en la ciudad, pero lejos del hecho económico o del impacto que genera la política cultural, hay algo que es fundamental y que no se ve hasta que se palpa y se siente, que es la capacidad que la cultura tiene como eje transformador de las personas. Esas posibilidades que nos han dado los proyectos, por ejemplo, de innovación social, el hecho de tener a los vecinos de Punta Brava con Pesca Brava, creando música con sus propias rocas, el hecho de hablar de mareantes con los vecinos de la Ranilla y poner en marcha un proyecto o interacciones conscientes y estar hablando de las personas que tienen su relación con el mar y su profesión. Hemos hecho un montón de cosas y nos quedan muchísimas por hacer. También hemos recuperado la política al tejido asociativo cultural, a nuestra Coral Reyes Barlea, a la banda de música, al Instituto de Estudios Hispánicos, pero nos queda aún más y poder potenciar y garantizar ese dinero en tiempo y forma para que la política de base sea una política marcada por Puerto La Cruz. Pero lo más importante es que ya no hay duda de que la cultura es un valor en sí. Lo es porque tiene capacidad de emocionarnos, de hacernos sentir, de mejorar una marca turística como es Puerto La Cruz, de remarcar esa identidad que tiene el puerto, que es un valor diferencial. Y hay destinos turísticos con buen clima y con valor patrimonial en todo el mundo, pero no hay destinos culturales que ofrezcan unos servicios, unas oportunidades, desde un festival de música y tendencias como el FE Festival, o un festival de arte en la calle como puede ser Mueca, o un festival de literatura como puede ser Periplo, o Ritmo Jamey, o Peñón Rock, o tantos y tantos eventos durante todo un año que nos permiten ser un lugar y tener en ese mapa a Puerto de la Cruz. Cuento un ejemplo solo para que se vea la trascendencia que se tiene afuera. Hay un observatorio de la cultura nacional que valora las insignias culturales de todo el archipiélago. En todo el conjunto de Canarias, Mueca y FE Festival están situados en el primer y en el segundo ranking de importancia, que son encuestas que se hacen con el propio sector cultural de todo un país. Y es curioso ver que con inversiones económicas que tienen museos, instituciones, festivales que organiza el propio gobierno, una ciudad tan pequeña como el Puerto de la Cruz esté tan bien posicionada, ¿no? Ese hashtag de cultura segura que nació en esta ciudad dio la vuelta al mundo y ha remarcado un valor sin ninguna duda para una ciudad como el Puerto de la Cruz. Y vendrán muchos más. Se acaba de celebrar esta semana el Up and Down del Festival de Jazz de Canarias. Son muchas y además no son las únicas. O Veranos del Taoro, que surge justo después de la pandemia, y este año tenemos que anunciar que hay pues renombres como puede ser, pensar solo que en Puerto de la Cruz en agosto John Malkovich va a hacer funciones de teatro. En Puerto de la Cruz suena a algo grande, ¿no? Suena total. A que llega otro momento, que estamos en otro momento en Puerto de la Cruz, y todas estas iniciativas van a multiplicarse, porque yo estoy convencido de que esta tarea es una tarea de todos y el sector cultural está muy agradecido con Puerto de la Cruz. Todas las industrias creativas se han posicionado en Puerto de la Cruz, hemos mapeado el sector cultural y estoy muy convencido que la creatividad tiene la oportunidad de salvarnos. Lo hizo en el momento del COVID y ahora para posicionar a Puerto de la Cruz como destino turístico en el mejor momento, ¿no? Alcalde, pues les voy a dejar estos últimos segundos de entrevista para que ahí tiene su cámara, para que pueda dirigirse a la cámara, que pueda dirigirse a los portuenses y a las portuguesas y explicarles por qué este 28 de mayo deberían de votarlo. Bueno, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Espero que se haya podido entender en esta entrevista el modelo de ciudad. Esto no es un proyecto personal, no es el proyecto de Marco, ni siquiera el proyecto del PSOE para el Puerto de la Cruz, es el proyecto que hemos construido entre todos y todas durante el momento más complicado que ha tenido la ciudad, con un cero turístico, con una pandemia mundial que paralizaba el mundo y el puerto seguía en marcha, seguía su camino, su destino, que era volver a ser una ciudad de Puerto de la Cruz, a ser de una ciudad atractiva para la inversión, generar confianza, traer y atraer inversiones como está haciendo ahora. Yo solo les pido que este sábado, que es el día de reflexión, no lo voy a pedir antes, ¿no?, que nos acompañen si quieren durante toda la campaña, que estamos haciendo
unos Chester, algo muy novedoso por toda la ciudad, que estamos yendo a estos encuentros vecinales para seguir escuchando y captando todas las necesidades. Pero sobre todo les voy a pedir que este sábado, el 27, reflexionen, y es una reflexión muy simple. ¿El Porto está mejor o peor que en el 2019 cuando gané las elecciones? Las primeras las gané y no me dejaron gobernar. Esta segunda las he gobernado con un pacto de gobierno y quiero, ¿por qué no, ambicionar que esta tercera pueda hacerla con una mayoría absoluta si todos ustedes consideran que el Porto está mucho mejor? Alcalde, muchísimas gracias y muchísima suerte de corazón. Un placer, y eso, a votar también. A votar. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que ustedes pueden seguir acompañados de Mírame Televisión Canaria y tenemos mucho más que contarles aquí en Decisión 2023.